¿Ya estamos? Ya estamos. En un momento más el hermano nos va a decir. ¿En qué parte de Lucas está? 5:12. Mira, en Mateo 26:6, jefe. Vea lo que dice Mateo 26:6. Esta es la casa donde... él es el papá de Lázaro, de Marta y María. Mateo 26:6. Está de hecho en su casa de ellos. De Simón el leproso, dice. Sí, por eso. No los tengo aún. Y si se acercó una mujer que tenía un frasco de alabastro, pues de ahí mismo, de su casa. La derramó sobre tu cabeza. Él, Simón el leproso, en casa de Simón el leproso, es su casa. Él es el papá de Lázaro, Marta y de María. Ya antes le habían llorado con los pies, ¿se acuerdan? Limpiado. Bueno, y antes está lo del leproso, lo que usted leyó. Por eso me pregunta si es él, porque yo casi como que lo relaciono. Y por eso se hizo amigo, después por eso tuvo el atrevimiento de ir a lavarle los pies y a llorar sobre sus pies, y por eso después lo invitan aquí está, quedándose en su casa. Toda la semana de la Pascua final se quedó en casa de él. Bueno, solo era una pregunta. Yo como siempre tengo preguntas para ustedes, difíciles. ¿No? Bueno, tus preguntas nunca son fáciles. Pero ya sabías esto, ¿no? No me había fijado en eso hasta ahora. Bueno, él sí es el papá, sin duda, ¿eh? El papá de Simón el Lázaro. leproso es el del papá de Lázaro, de Marta y de María. Pero la pregunta no es esa, eso está claro. Porque así dice, mira, hallándose Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso le acercó María. Hermanos y hermanas, buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a su programa Charlas Bíblicas, este miércoles 19 de febrero de 2020. Agradecemos la compañía y la ayuda de varios de nuestros hermanos que hacen posible que este programa se difunda más allá de los límites de Facebook. Quiero dar las gracias y saludar a Página Sola Escritura, que tiene un enlace a México y Latinoamérica, al grupo Teteleste en Chile, a la página de Teología e Historia de la Cristiandad, con un enlace a Latinoamérica y Estados Unidos, a nuestro hermano Alexander Porras, que transmite en Costa Rica, y a María Beatriz Scampini, que transmite en Argentina. A todos ustedes, hermanos y hermanas, muchísimas gracias por su ayuda. Estamos aquí, sus servidores, Armando González, y nuestro invitado de lujo, Roberto Islas. Doctor. Bendiciones, hermanos. Muy buenas noches, hermanos, tengan todos ustedes. También saludamos a todos nuestros hermanos que se conectan a través de la página en Estados Unidos, en Centroamérica y en Sudamérica, nuestros hermanos en Argentina, nuestros hermanos en Chile, en Colombia, en Venezuela, en Paraguay, que también tenemos hermanos que se conectan, y a todos los que de alguna manera siguen el programa, hermanos, muy buenas noches. A nuestros hermanos de España. A nuestros hermanos de España, de Tenerife, de Barcelona, muy buenas noches a nuestra hermana Maffer, ¿verdad? Y bueno, háganos saber, hermanos, que nos escuchan y oren por nosotros para que el programa siga adelante y siga teniendo una buena difusión. Que Dios los bendiga mucho. Y hermanos, y queremos insistir en convidarlos a que nos acompañen en nuestra charla con sus comentarios o sus preguntas, sus objeciones a lo que venimos diciendo.
Ustedes saben que siempre leemos todo lo que ustedes nos mandan. Muchísimas gracias. Y esto hace muy más vivo todavía nuestro programa con esta temática de las charlas. Y bueno, continuamos esta noche con el tema de anatomía de la iglesia. Y vamos a tomar la segunda parte referida a los pastores, el rol pastoral moderno. ¿Es bíblico o no es bíblico? Y bueno, pues tenemos varias cosas interesantes que compartirles. ¿Cómo no? Pues la palabra pastor como tal en el Nuevo Testamento, fuera del capítulo de Juan, el capítulo 10, que refiere al pastor, pero en este caso es nuestro Señor Jesús. Por lo menos la palabra aparece una sola vez, ¿no, hermano? En Efesios capítulo 4, versículo 11. Referida a la cuestión del servicio o ministerio, sí, una vez. Nada más una vez. Aparece solo una vez. Y si gustan, pues le damos lectura, hermanos, para que vean bien, qué es lo que dice el texto. Porque miren, hermanos, a propósito de lo que tú decías, nuestro Señor es bien señalado como el pastor. Fíjate, él, por ejemplo, de hecho es el pastor por excelencia. En el capítulo 26, 31 de Mateo, por ejemplo, que tiene su paralelo en Marcos 14, 17, en Juan 10, como tú mencionabas, que él es el buen pastor, en Hebreos 13, 20, que es señalado de una manera muy distintiva como el pastor y obispo de nuestras almas. En Primera de Pedro 2, 25, han de ser unos 10 versículos aproximadamente que lo señalan a él de una manera particular. La palabra griega es pimenos. Pimenos. Él es el pimenos de nuestras almas. Pero referido a Cristo. Referido a Cristo. No hay más que una sola referencia, como tú decías, una sola, para referirse a alguna persona que ejerce alguna función dentro de la iglesia. Aunque, vamos, de manera directa, como pimenos, aunque la función pastoral está más que perfectamente validada por muchas escrituras del Nuevo Testamento que se refieren a este aspecto del servicio, es decir, el pastoreo, el apacentamiento de las ovejas. Hermano, pero el único pasaje, como tú decías, que se refiere a alguna persona dentro de la congregación que lleva este nombre, y va combinado, como ahorita vamos a ver en Efesios capítulo 4, 11, no hay otro, aunque la Reina Valera presenta otros. Ahorita si quieres los tocamos. En el capítulo 13, tú dices por dónde comenzamos, por Efesios. Yo creo que por Efesios, hermano. Vamos a comenzar por Efesios, para sentar la base. Efesios capítulo 4 y versículo 11. ¿Cómo dice, bro? Voy a leer desde el 10, hermanos, versículo 10 del capítulo 4. Le voy a dar lectura de la cuarta edición de la Biblia textual, y dice lo siguiente: el que descendió es el mismo que también ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Está hablando acerca del que descendió a las profundidades de la tierra, en este caso el Señor, y resucita, y dice, y el que descendió es el mismo que también ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y dice, y él dio a unos apóstoles,
a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, con miras al equipamiento de los santos para la obra del servicio. Aquí nuevamente se presenta la palabra servicio, y quiero pensar que aquí es también diáconos o diaconía, hermano. Ahorita te digo, hermano, con mucho gusto. Para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, sacudidos por las olas y zarandeados por todo viento de doctrina, en la maniobra tramposa de hombres que emplean con maestría las artimañas del error. Es decir, sí tiene un propósito todo esto, y se muestra claramente. Es decir, Él es el que equipa a la gente. Es una cuestión importante aquí, porque dice, Él dio. Es decir, no es una función de hombres, estrictamente de hombres, es una función dada por el Señor, como la cantidad de textos que tenemos en la Escritura, donde Él es el que siempre toma esa parte importante de iniciativa para la cuestión de la salvación, de la revelación, de la santificación. Es decir, es el Señor el que hace todas las cosas. Y dice, y Él dio a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, y viene el texto, a otros pastores y maestros. Esta es la única vez, ¿verdad, hermano? Sí, con miras al equipamiento de los santos para la obra del servicio, hermano. Diaconía. Diaconía. Es decir, es característico que casi siempre que encontramos la palabra servicio, se refiere a la palabra diaconía o al que sirve, diáconos, es decir, y lo encontramos innumerables veces. Es decir, Pablo inclusive en muchas ocasiones, cuando se refiere a el ministerio, como traducen algunas de nuestras Biblias, la palabra que se utiliza no hay como tal una para, en ese contexto, ministerio, sino es diáconos, es decir, aquel que sirve, aquel que tiene la función de servicio, que bueno, yo creo que es una función para todos los hermanos de la iglesia. Claro. O sea, no es exclusiva de alguien, hermano. Y de hecho, estas personas del versículo 11 se dan justamente para lo que tú dices, para perfeccionar a los santos para la obra del servicio. Y luego dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo es la iglesia. Claro. Entonces, en su momento, el Señor puso apóstoles, en su momento también puso profetas, ¿sí? En su evangelistas, y bueno, ahí tienen un aspecto importante que dice con respecto a pastores y maestros, que hemos muchas veces platicado sobre esto, hermano. Sí. Y yo creo que no son propiamente, ¿verdad, hermano?, títulos, sino son personas que ejecutan funciones. También podrían verse quizás como funciones, ¿verdad, hermano? Sí. ¿Qué te parece? En Efesios 4:11. Es un texto bastante complicado, de siempre me lo ha parecido, hermano, precisamente por la exclusividad que tiene sobre el tema, ¿no? Pero después de haber analizado todo lo que hemos estado analizando, me inclinaría por esta opinión, ¿de acuerdo? Es decir, sí es, digamos, todas las funciones que se deben de realizar de primer orden para la edificación del cuerpo de Cristo. Eso no significa que no haya otros servicios, no estamos diciendo eso. Hay muchísimos otros, los que ustedes han estado señalando. El solo hecho de servir, el de dar un vaso de agua es servir, el de barrer es servir, todo estructura el cuerpo de Cristo. Sin embargo, estos son resaltados como algo especial. No podemos objetar que los apóstoles hicieron su trabajo, no lo dejaron impreso. Los mismos profetas del Nuevo Testamento que hacían esta función de memorizarlo todo,
lo nuevo, no eran maestros. La diferencia entre el profeta y el maestro es que, del Nuevo Testamento, porque del Antiguo es otra cosa, pero del Nuevo Testamento es que el maestro tomaba el Antiguo texto, el Antiguo Testamento, y enseñaba. Es decir, el maestro requiere un texto siempre. El profeta no, el profeta oía lo que los apóstoles decían y él era un retransmisor de esa información, era como un libro viviente, ¿ya? Por supuesto que cuando eso se escriba, pues ya estos profetas no serán necesarios, como así ocurrió. Ya serán los maestros los encargados de eso, ¿ah? de enseñar tanto lo del Antiguo como lo del Nuevo. Pero en el caso particular de Efesios, de este capítulo 4:11, sí me inclino por unos servicios especiales, ¿verdad? Una función muy particular que tiene que recaer necesariamente en alguien. Claro. Eso no lo estamos negando. Pero de ahí a hacer todo un edificio, una estructura, ¿no? Como por hacen en la Iglesia Católica, que el Papa es el pastor de los pastores, ¿no? Así, cosas tan exageradas como esa. Y a partir de ahí una pirámide pastoral brutal. Creo que es demasiado pedir al texto, ¿ah? Y al texto y a toda la escritura, cuando además la escritura es muy clara que lo que importa no son los títulos atribuidos a personas, sino el para qué, ¿verdad? Sino los servicios. Claro. O sea, y este texto no se aparta de esa idea. No se aparta. Yo pienso que hasta la refuerza, fíjate, no sé. Y no debería. No tendría por qué. Por el ministerio del equipamiento de los santos, por claro, el contexto. Por supuesto. Es decir, si hay alguien que hace la función de pastoreo en términos de que la iglesia lo requiere, por supuesto. Entiendo que tenemos al pastor de pastores, que sería en este caso el Señor Jesucristo, pero pues alguien más inmediato, visible, realizando esa función, como hay quien tiene que hacer la función de maestro, es decir, la enseñanza, tiene que hacerlo alguien. Como alguien tiene que ir a evangelizar, por supuesto, alguien tiene que hacerlo, pero eso no le da un título de evangelista, ni le da un título de pastor, porque realiza esa acción, ni le da un título de maestro, sino un servicio especial que por supuesto se tiene que hacer, y que alguien lo tiene que realizar, sin duda alguna. Claro. Y bueno, es muy importante que esto es para la edificación de la iglesia, no para galardones personales o para cuestiones que tienen que ver con asuntos de ego o de alguna cuestión de ese tipo, sino tiene que estar uno siempre, el que tenga ese tipo de dones, porque Dios lo da, tiene que estar pensando siempre en cuestiones que son del servicio de la iglesia, al servicio de los santos. Claro. A la edificación del cuerpo del Señor. Claro. Sí, yo tengo una regla básica para mis alumnos cuando les enseño este tipo de cosas, claro que para el derecho, ¿verdad? Pero siempre les digo que cuando estén leyendo un texto y encuentren la palabra para, hay que detenerse. O sea, hay que pararse literalmente, claro, porque lo que sigue después del para siempre es un objetivo. Claro. Una finalidad. Y lo dice el o como lo decimos más no, teológicamente, una teleología. No, y hay cantidad de ejemplos de eso en la escritura, o sea, hay una cantidad impresionante, ¿no? Es decir, y por esto doblo mis rodillas, ¿no? Para que Dios os dé, dice. Sí. Y también vincula, es decir, si no se cumple, se para, quiere decir que la función de pastor, la función de maestro, la función de evangelista no se está logrando. Es decir, si no se hace para eso, no tiene razón de existencia que a alguien le digamos, tú estás evangelizando, tú estás pastorando, tú estás enseñando. No tiene ningún sentido decirle a alguien maestro, pastor o evangelista si no lo está haciendo para este objetivo, porque este es el objetivo marcado. Es decir, el vínculo entre lo que hay antes del para y lo que hay después, el para es indisoluble. No son dos cosas por separado. Soy pastor, pero estoy acostado en mi cama y viendo la tele. Pues qué bonito, ¿no? O sea, ¿quién te designó? Ese es el problema de designar a alguien. Porque se vuelve título y no funciona. Exacto. Ahora, nota tú que todo lo que tenemos ahí son plurales. Son apóstoles, son profetas, son pastores y maestros. Nunca está en singular. A diferencia de Cristo, que todas las veces que se le menciona, obviamente está en singular. Él es el pastor por excelencia. Ahora, hermanos, yo veo que lamentablemente cuando nosotros leemos una palabra como esta, pastores,
inmediatamente se dispara la mente de mucha gente y dice, ya ves cómo si hay pastores, mira. Y hay una especie como de identificación indebida, por supuesto, entre esta idea contemporánea del pastor, que es la persona que lo hace todo en la iglesia, que tiene toda la autoridad, es la persona que predica, es la persona que da la Santa Cena, la persona que bautiza, la persona que tiene toda la autoridad y que está por encima del resto de la iglesia. Este hombre de saco y corbata que predica detrás de un mueble de madera llamado púlpito, al frente, que no admite el ser interpelado ni cuestionado, ni siquiera ser interrumpido para una participación adicional, alguna pregunta de lo que está diciendo, que alguien no entiende. Esta idea del pastor que se ha vuelto señor en toda la extensión un jerarca. Y muchos, y sobre todo en estos últimos días de mano dura, donde se habla inclusive de la cobertura del pastor, que viene a ser algo así como un manto mágico que permite a todas las personas que vienen bajo el manto ser protegidos de daños, de errores doctrinales y de muchas cosas. Este invento de la cobertura ha sido verdaderamente mortal y es la consecuencia lógica, pienso yo, de este sistema, hermano, donde se ensalza y se levanta a una persona por encima de los demás, adjudicándose lo que debería tocarles a los creyentes y que forma parte esencial de su crecimiento espiritual. Es decir, como si hubiera raptado, como si hubiera, ¿cómo dices tú, hermano, cuando los judíos tomaron el texto? Los secuestraron. Han secuestrado estas actividades, las han quitado de las manos de los creyentes de a pie, comunes y corrientes. ¿Por qué? Porque piensan ¿qué piensan? ¿Que son inferiores? ¿Que no tienen la capacidad? Yo creo que hay muchas cuestiones, no podría quizás generalizar, porque espero que haya por ahí algunos que sí lo hacen, pero centran absolutamente la cuestión de la enseñanza, que a mí se me hace más un punto muy delicado con respecto a la cuestión de la iglesia. Es decir, el pastor no solamente ocupa todas las funciones que ya dijiste, sino trata de centrar una que es muy importante, que es la que tiene que ver con la enseñanza. ¿Para qué? Pues para la edificación de la iglesia. Esa enseñanza del pastor, esa visión que el pastor tiene, en muchas ocasiones, muchas ocasiones, no puede ser interpelada, una. Y dos, es muy difícil que logren aceptar un punto de vista distinto, vamos a decir. Aunque el punto de vista esté centrado sobre la escritura, es decir, el esquema que ya tienen es un esquema que de alguna manera los define de ahí y para muchos años, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros no discutimos con algún pastor? ¿Y cuántas veces no lo movimos un solo cabello de su punto de vista, a sabiendas que escrituralmente estaban equivocados en su posición? Y no solamente eso lo transmiten a la congregación. Pero yo creo que es todavía más complejo que eso, ¿verdad? Miren, yo creo que ni siquiera se ha hecho una distinción entre las funciones o los servicios que se deben de prestar, que son estos. El servicio que ofrece el pastor y el servicio que ofrece el maestro son distintos. Y uno no tiene por qué abarcar el del otro. Claro, o sea, los pastores, en su caso, no son los encargados de la enseñanza, sino entonces, ¿para qué el Señor hace maestros? Es decir, el maestro cumple una función muy especial, que es la de enseñanza de la escritura, y el pastor la de guiar, en su caso, cuidar. Claro, pero entonces yo veo aquí un pequeño problema, hermano. Es decir, entonces sí hay personas que son pastores como tales, diferentes de los maestros, y el punto es decir que no hay tal cosa. No hay personas que decimos, ahí va uno de los pastores, ni siquiera eso,
No, yo por eso fui En muy claro en decir esta que es congregación función. hay 2 o 3 pastores, ¿no? Sino, vamos, tú estás hablando en términos de funciones, ¿verdad, Sí, hermano? de funciones. Eso Por es. eso hasta lo Digo, dije. para Hay aclarar, quien realiza la función para de aclarar pastor, aquí. es decir, en términos de que se necesita una guía, y hay quien realiza la función de maestro, porque se necesita de la enseñanza. La función. Pero uno y otro no puede estar sobreponiéndose al otro. Es decir, el problema que tenemos en nuestras congregaciones es que el que llaman pastor se ha adueñado de todas y se vuelve un jerarca. Claro. Y entonces ejerce dominio, ejerce control, se vuelve autoritario y quién sabe cuántas cosas más que vemos de continuo, que para pisotear el nombre de Cristo vemos en YouTube, ahí tanta barbaridad que luego hacen. Y son supuestamente pastores, hasta de renombre reconocidos. ¿Y para qué citamos? Claro. Sí, eso es sí, yo lo que más he visto es que, bueno, aparte de todo lo que asumen, han centralizado la enseñanza sobre de ellos estrictamente. Inclusive, a veces creo que espero no equivocarme, pero para justificar su sueldo tienen que enseñar y tienen que centralizar la enseñanza en ellos. Y hemos visto congregaciones donde, pues si él no bautiza, entonces el bautizo no sirve. Si él no bautiza, entonces no eres miembro de la congregación. Es decir, aunque tu fe esté en el Señor y el Señor así haya sido llamado por medio de él, lo único que vale son estas acciones que él ejecuta sobre los miembros de la congregación. Es decir, conozco hermanos que se han tenido que bautizar 2 veces porque ya aceptaron al Señor, ya pusieron su fe en el Señor, pero caen a una congregación donde, ¿sabes qué? A mí no me importa eso. A mí lo que me importa es que si yo te bautizo, eres miembro de la comunidad. Si no, no. Entonces, ese bautismo, como de alguna manera lo presentan como un símbolo de membresía a una comunidad cristiana, se convierte solamente en una posición de poder de parte del pastor. Cuando la función principal es cuidar, ¿no, hermano? O sea, o el servicio, como lo veíamos ahorita en el texto, ¿no? No sé si gustan que leemos 1 Corintios, hermanos. Capítulo 12, versículo 27. Voy a leer desde el 26. Dice, el 25 dice, para que no haya división en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocupen los unos por los otros. Empieza a decir cosas en extremo importantes, ¿verdad? Dice, de manera que si un miembro... desde el 24. Desde el 24. Donde dice, así Dios. El 24. Así Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que más le faltaba. Y luego era así. Para que no haya división. Exactamente. Vamos a leer. Voy a leer estoy en el capítulo 12 de 1 Corintios. Y vamos a leer a partir del versículo 24 y voy a leer de la 4ª edición de la Biblia textual. Dice, al contrario, nuestras partes más decorosas no tienen necesidad. Así Dios compuso el cuerpo, dando más abundante honor al que más le faltaba, para que no haya división en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocupen los unos por los otros. Digamos, esta es la regla general. La regla general es que todos nos preocupemos los unos por los otros. Ahora ya van a empezar las particularidades. De manera que si un miembro padece, todos los miembros comparten el mismo padecimiento. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros se regocijan con él. Está hablando de los miembros de la iglesia. Sí, claro. Dice, y vosotros
sois el cuerpo de Cristo. Y nomás qué cualidad tiene la iglesia. Y vosotros sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en parte. Y a unos en efecto puso Dios en la iglesia. Primero apóstoles, segundo profeta, tercero maestros, después poderes, después dones de sanaciones, dotes para ayudar, dotes para administrar, diversidad de lenguas. Y dice Pablo, ¿son todos apóstoles? ¿Acaso todos profetas? Se pregunta. ¿Todos maestros? ¿Acaso todos hacen milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos en lenguas? ¿Interpretan todos? Anhelad, pues, los dones mayores. Y aún os muestro un camino más excelente. Aquí no viene en la relación pastor. Son funciones. Son funciones. Finalmente. Es que está hablando exactamente de funciones. Sigue hablando. Y allá en Efesios no deja de hablar de funciones, ¿eh? Por supuesto. Sigue hablando de funciones. Yo creo Aquí no había necesidad de citarlos todos porque el punto que está tratando Pablo con eso queda suficientemente claro. De hecho, incluso si hubiera mencionado solamente dos hubiera sido suficientemente claro. Y hubiera podido haber mencionado cualquiera, hubiera podido mencionar apóstoles y evangelistas y el ejemplo hubiera quedado en los mismos términos. Claro. No es que le está haciendo una lista jerárquica ni nada de eso. No es no es una lista. Aquí hay otra lista que, bueno, otra enumeración dice en el capítulo 12 a los Romanos, y versículo muy en el mismo tenor del pasaje que acabamos de leer de 1 Corintios. ¿Y eso tiene Romanos? Romanos 12:3. Creo que sí. Después de Hechos, es que me la prestaron, no es la mía. Romanos, ¿qué bueno? Romanos 12:3. Gracias. Dice, ok, ya sé cuál. con la misma mención que hace 1 Corintios 12 del cuerpo. Dice, por la gracia que me fue dada, digo cada cual que está entre vosotros, que no piense más altamente de lo que debe pensar, sino que piense con sobriedad según la medida de fe que Dios dio a cada uno. Porque así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Pero fíjate que es importante eso. No, este texto es brutal. Así los muchos somos un cuerpo en Cristo y cada uno miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos fue dada, si es de profecía, úselo según la analogía de la fe. Si el de servicio, en el servicio. El que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que comparte, con generosidad. El que cuida de los demás, con dedicación. El que hace misericordia, con alegría. Vaya, pues. Sí, exactamente. Yo creo que el texto de Efesios no debe desvincularse ni del de Corintios ni de este de Romanos, ni el del de Pedro, porque hay otro allá en Pedro que también nos pudiera ayudar mucho. Si esos se tienen que estudiar siempre juntos y nunca por separado, para que quede bien claro la función de servicio y la especialidad que requieren algunos servicios. Ese es el servicio que brindaron los apóstoles, sin duda alguna resalta por cualquier otro servicio que se pueda prestar, por poner un ejemplo. Claro. Pero bueno, por el carácter irrepetible de... Por eso digo, resalta, ¿no? Resalta. Claro. Fíjate, por ejemplo, la idea aquí del que cuida, que está al lado de el que comparte o el que hace misericordia. Es decir, el que cuida el trabajo del iumenis, el trabajo del episcopos. Uh-huh. Fíjate, forma parte del resto de los dones, es decir, que no hay un rango o una jerarquía entre el episcopos y el hermano o la hermana que hacen misericordia, que comparten o que exhortan.
vamos, como que es como que Pablo conserva con esto la eliminación, la igualdad entre los hermanos. Todos son hermanos, todos son miembros de la familia, pero las funciones no los distinguen como uno mayor que otro o uno más importante que otro, Uh-huh. sino que Sí, es que si no tendríamos que llamarle a alguien, él es el exhortador, él es el compartidor, él es el que pastorea, él es el maestro. No es el punto, no son títulos, no porque realice esa función, ese servicio, ya lo vamos a convertir en títulos y atribuírselo. Claro. Y yo creo que este es un punto sumamente importante porque esto es, lo que tú mencionas, es justo lo que ha ocurrido al paso de los siglos dentro de la Iglesia Católica, dentro de la Iglesia Constantiniana desde que arrancó, y dentro de muchísimas iglesias, por ejemplo, la rusa, las iglesias orientales en general, las iglesias protestantes y evangélicas, que tienen esta idea del título honorífico que distingue y eleva sobre los demás a la persona que lo ejerce, que ejerce este trabajo. Y ahí sí son verdaderamente no funciones, aunque algunos de ellos ejerzan funciones. Es que aquí no solamente hay, en estas iglesias no solamente se habla de función, sino de un título honorífico, de un rango que distingue, que separa. Por eso se ha hablado de laicos y clero. Claro. Precisamente. Y esto le ha quitado toda la frescura a la iglesia que debió entenderse y manejarse como una familia de hermanos en el que unos edifican a los otros a través del don que han recibido de Dios, porque dice que todos y cada uno de los creyentes, según 1 Corintios 12, recibe de Dios una capacidad, una dote espiritual para ejercer una función. Uh-huh. Y bueno, y establece el punto de que es obligación cuidarnos todos con todos, ¿no? Fíjate qué importante, esto ya lo señalaba ahorita que tú leías 1 Corintios. O sea, la cuestión por ejemplo, de darnos el lugar unos a otros, de estimar al otro como superior a sí mismo, que luego vimos en Colosenses, está aquí en Romanos y está en Corintios, como un elemento fundacional, importantísimo. Es decir, debe de ser parte del sentir de toda la iglesia. Cuando un miembro se duele, que todos nos dolamos por el miembro. Cuando un miembro tiene necesidad, y lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Es decir, ¿cuántas veces estamos en las congregaciones y volteamos a ver a nuestro hermano y no vemos su necesidad? Y somos indiferentes a la situación que vive. Y yo creo que la enseñanza que el Señor da es importantísima, porque entonces yo tengo que voltear a ver a mi hermano y ver qué necesidad tiene. Sentir ese amor fraternal y la idea de que Dios, todo eso sí he pensado mucho, la idea de que Dios con toda su sabiduría y plan perfecto pusiera como objetivo en parte su cuerpo es que hubiera una comunidad de hermanos que pudieran compartir, como dice ahí mismo en Efesios, una misma fe, un mismo bautismo, un conocimiento. Es decir, esta idea de comunidad que Dios establece es para que no anduviéramos sueltos unos por otros, por otro lado, y no, que tuviéramos esa razón de convivir con los hermanos y hacer iglesia. Y hacer iglesia refiere propiamente a estas cuestiones que tienen que ver con el servicio entre unos y otros, que veamos la necesidad de los demás, que si uno se goza, todos nos gocemos. Fíjate, hermano, que todo esto va para la edificación de los santos y el equipamiento en el servicio, que es el amor. Fíjate, después de esta lista que leímos aquí en Romanos 12, fíjense ustedes cómo sigue diciendo. Cuando dice el que hace misericordia con alegría, al final del versículo 8, el 9 dice, el amor sea sin hipocresía. Así como 1 Corintios 12 luego muestra un camino más excelente que es el amor, después de aquella lista. Aquí dice, el amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, allegaos a lo bueno,
amándoos unos a otros con amor fraternal. En cuanto a honor, prefiriéndoos unos a otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, regocijándoos en la esperanza, sufridos en la tribulación, perseverando en la oración, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, regocijarse con los que se regocijan y llorar con los que lloran, teniendo el mismo sentir los unos con los otros, no siendo altivos, sino asociándoos con los humildes, etc. Fíjate cómo todo apunta y cómo el verdadero servicio cristiano va enfocado a, digamos, a animar y despertar este tipo de cualidades espirituales extraordinarias que Dios nos ha dado. Y bueno, cree que como si esto fuera la finalidad. No, de todo que Dios este nos asunto. los ha dado y que se aterrizan en la iglesia, hermano. Sí, Es decir, por supuesto. hay por un supuesto. punto ahí donde la práctica que nos hace diferentes de los demás se manifiesta como tal. Es decir, cuando yo veo la redención del Señor, y a veces la vemos desde el punto de vista de las doctrinas esenciales, ¿no? Es decir, la santidad, la santificación y todas estas cosas que Dios hizo para redimir al hombre. Pero también pienso en dos instrumentos que el Señor creó, que son fundamentales y extremadamente divinos e inteligentes de parte del Señor. Uno es cómo Dios capacita al hombre para poder hacer las cosas. Es decir, Dios capacita al hombre dándole un hombre nuevo que tiene estas posibilidades, un hombre espiritual, un hombre que puede practicar esto, porque esto no lo puede hacer el hombre natural. El hombre almático, el que no es de Dios, no puede hacer esto. Es decir, para un hombre almático, y a veces es complicado, mira, en la parte final del capítulo 12 de Romanos, dice cosas importantísimas, dice, si es posible en lo que depende de vosotros, Versículo 18, ¿verdad? Si es posible en lo que depende de vosotros, estando en paz todos con todos los hombres, no vengándoos vosotros mismos, amados, sino dejad lugar a la ira, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Es decir, esta capacidad que Dios le da al redimido, al hombre redimido, esta capacidad espiritual que le da, esta capacidad que adquiere el conocimiento de Dios, esta capacidad que le da de santificación al hombre, solamente puede ser aplicado en una comunidad por excelencia, y esa comunidad se llama Cuerpo de Cristo, donde todos caminan en un mismo sentido, en una misma fe, en un mismo conocimiento. Todos debemos de apuntar al servicio de todos y no tener esas estructuras que tanto daño han hecho a la iglesia, donde todo se centra en una sola persona, que además se convierte a veces en intocable, Un monarca. no solamente en intocable, sino en alguien que ni siquiera tiene la posibilidad de que un miembro de la iglesia le enseñe. Como si junto con el título de pastor se diera el don de la omnisciencia y la omnisapiencia. Oye, y de la infalibilidad. Y de la infalibilidad. Además, porque Dicho sea de paso. ¿cuántas veces hemos oído de parte de un pastor cosas que digo yo, bueno, eso no dice la Biblia? Pensando ya en un aspecto de mera enseñanza, ¿no? Porque la enseñanza se centra sobre de ellos, ¿no? Claro, y me gusta mucho en esta pluralidad como de que Dios crea con su Santo Espíritu una sinergia espiritual dentro de la comunidad que es
absolutamente sana. O sea, esa idea de que tienen muchísimos defensores de la institución del un solo pastor, de que dice, bueno, si hay un solo rebaño, tiene que haber un solo pastor para que pueda existir una iglesia en orden, una iglesia bien organizada. Y sabes, y todo esto que aunque se oye bonito, no cuenta con el respaldo de las escrituras y te sorprende, como decíamos al comienzo, como una institución tan grandísima, tan importantísima como es la institución del pastorado, tan grande, que realmente si no hay pastor, no hay iglesia. Sí. Y lo que tú tienes aquí en el Nuevo Testamento es una sinergia, es decir, es un converger en un propósito las actividades, los deseos, las intenciones de toda la iglesia, de todo el cuerpo de Cristo, que, que de esta manera, fíjate, crece hasta la estatura del varón perfecto. No sé, hermanos, hasta qué punto, por ejemplo, este crecimiento que Dios ha planteado, que ha deseado para la iglesia tenga que ver con el siglo venidero. Es decir, parte, digamos, de la perfección necesaria que se va a tener que tener y vivir cuando venga la consumación de todas las cosas y el Señor nos plantee un mundo de cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, como que el Señor está preparando una raza nueva de gente que está totalmente de acuerdo, que camina según el corazón de Dios y nos está preparando en medio de un mundo sumamente complejo, con el problema de que el mal lo traemos nosotros dentro también con el viejo hombre. Entonces es una lucha afuera, es una lucha adentro, y el Señor entre todos, porque dice que la consolación viene de los todos, la ayuda viene de los todos, el unos a otros, que es una maravilla, que es realmente la clave del ministerio cristiano, unos a otros. No de uno ni de 3, 4, 5, sino de todos hacia todos abiertos hacia todos. Esto hace realmente de la asamblea de la Iglesia una comunidad deleitosa. Claro. Es un remanso, es como si fuera una especie de oasis en medio del desierto, de medio, como dice uno de los salmos, del valle de lágrimas. Y bueno, yo creo que esto crea además un fuerte sentido, hermanos, de identidad y de destino. Yo creo que por eso la vida en la iglesia primitiva era tan intensa, era tan vamos, como que la gente había hecho un intercambio, había dejado la vida de la sociedad, por así decir, de vivir en ella y de trabajar y vivir, no porque se aísla en el sentido del que vive en las cuevas, no, porque estamos en medio de la nación maligna, en medio de la cual resplandecemos como luminares, pero en realidad todo el sentir y todo el afecto espiritual estaba en esta nueva sociedad. Ellos la buscaban y la querían porque encontraban en ella a Cristo mismo. Y entonces era realmente el centro de su vida familiar, de su vida personal en muchísimos aspectos. Cosa que, por ejemplo, hoy la iglesia se ha vuelto algo así como una especie de pendiente que nos quitamos y nos ponemos. Algo totalmente superfluo, que en un momento dado podemos prescindir de él, no es tan importante ni tan vital, nos resulta más interesante a muchos el vivir con los amigos mundanos y el estar dentro de las estructuras mundanas, ya sea en la política o ya sea en la vida de los negocios o en muchas otras cosas, y la iglesia es como la obligación de los domingos de ir a una reunión donde se hacen unos cantos y nos bajan una lana. Y pareciera ser que pues, ha afectado esto tanto a la iglesia,
porque como hemos comentado entre nosotros, tenemos que pedirle perdón al Señor por lo que hemos hecho de esta comunidad que Él creó. En lugar de ser una iglesia dinámica, se ha vuelto una iglesia pasiva, hermano. Mira, ya al día de hoy en las congregaciones, con la tecnología, ya muchas congregaciones, ya los hermanos no llevan ni Biblia. Les proyectan el texto que van a leer y todo el mundo lo lee de ahí. Es decir, la pasividad no solamente, anteriormente cuando nosotros asistíamos de recién nacidos a la congregación, pues no había cañones ni había proyectores y todo el mundo cargábamos con nuestra Reina Valera. ¿Estás de acuerdo, hermano? Ahora no. Ahora se los vamos a proyectar, bueno, ya no se toma ni la molestia de verlo. ¿Y cuántas veces en las reuniones que llegamos a obtener de gente que venía de algunas de estas congregaciones no sabía ni dónde estaban los libros, ¿te acuerdas? Es decir, a ese nivel ha llegado parte de la congregación. No saben dónde están los versículos, no saben dónde están los libros, no llevan Biblia, ni tampoco conocen el nombre de la persona que tienen al lado, aunque probablemente la hayan visto en los últimos 4 años. O más. O más, no saben quién es, no saben nada de nadie, nadie sabe nada, llegan y se van. A veces quizás tan vacíos como llegaron. Y sabes, y realmente, hasta donde entiendo la idea del Nuevo Testamento de iglesias, de una comunidad donde donde está el poder de Dios allí. Es una comunión creativa, formativa, incluyente, donde la misericordia está presente, donde no me importa nada de los títulos ni ando buscando mi propia gloria, sino te cedo el lugar. Y donde todos realizan sus funciones. Donde sí, todos trabajamos y nos edificamos. Versículo 4 de los que leíste hace rato. Dice, pero no todos los miembros tienen la misma función. Específicamente así lo señala. Es decir, cada quien tiene que estar realizando ante la iglesia de las funciones que el Señor lo ha dotado. Sean una o muchas. Y entonces, brother, en lugar de esto que estamos hablando, ¿qué es lo que tenemos? Algo así como clubes religiosos. Sí. Donde se pueden dar toda clase de locuras, como lo vemos en el YouTube, danzas exóticas, y cualquier cantidad de locuras que tienen toda la apertura, como si la gente lo que anda buscando ahora en las congregaciones no es este tipo de comunión íntima que sana, sino más bien a ver dónde está algo nuevo, la novedad, la locura nueva religiosa que les va a medio paliar su pobre alma dolorida y quebrada, sola, en una unión de soledades, algo así como la que tenemos en los estadios cuando vamos a ver un partido de béisbol. Llegamos, nos gusta el ambiente, nos gusta el ruido, nos gusta estar ahí. Y nos entretenemos. Y nos entretenemos mucho y comemos unos hot dogs de lujo. Y unas papas fritas que, bueno, ¿para qué te cuento? Y hasta una cerveza. Y hasta una cerveza. Y resulta que eso fue la emoción del momento. Nada más. Pero ya, se termina. En cambio, si hubiera si existiera, yo creo que comienzan a darse, porque esto es la obra, como decía nuestro hermano Armando, es la obra de Dios, hermano. Tiene que ser necesario. No la podemos producir nosotros. No la podemos concebir de otra manera. Es decir, Dios instrumenta estas cosas para que nosotros no andemos sueltos, viendo, sino una idea de comunidad donde todos nos preocupemos por todos. Y la preocupación también está en función de qué el hermano trae para el día de hoy. En algunas ocasiones, cuando me prestaban el micrófono en alguna congregación, hermano, les comentaba yo a los hermanos, me gustaría que me dijeran qué texto les llenó esta semana. ¿Qué texto leyeron que dijeron, esto me llenó esta semana? Como suelen decir, Dios me habló por este texto. Exactamente. Y que lo compartieran entre la congregación para que todos nos regocijáramos en el texto.
Y en lo que el Señor le dio a ese hermano en ese texto. Exactamente. Exacto. Que es parte de ser cuerpo de Cristo. Efectivamente. Y estas cosas están plenamente ausentes, hermano. Porque pareciera ser que los textos los recibe el pastor, pero ni siquiera los recibe así como que hoy me levanté con este texto, ¿no? Es decir, él se sienta a preparar un sermón y ciertamente agarra varios comentarios y checa y a veces los sermones carecen de este sentido rico y natural espiritual que da el Señor espontáneo de las cosas cuando hay que predicar la palabra, así como lo que nosotros hacemos aquí todos los miércoles. Mira, fíjate, y es que tal parece que como la reunión de los santos ahora en este tipo de asambleas viene a ser algo así como un show, y mientras más llamativo sea y mientras más cosas haya Y me guste, ahí dentro y me guste, me quedo ahí. me quedo. Es decir, que por supuesto no puede faltar el típico tablao, ¿sabes? El escenario y el micrófono, por supuesto. ¿Verdad? Y las alturas también. Las hermano. alturas. Como una señal arquitectónica de unilateralidad. Es decir, esa parte alta arquitectónicamente es sugerente, hermano. Sí, sí. Sugiere que es de Muy arriba. superior. Exactamente. De arriba para abajo. Pero bueno, ya son las 8:30, hermano. Bueno, ¿Qué hacemos? ¿Leemos pues, lo que nos han escrito? Vamos a ver lo que nos han escrito. Valfre Cordero, saludos. Un fuerte abrazo desde Vineland, New Jersey. Nuestro hermano Valfre, una vez más, sigan hacia adelante, hermanos. He oído sus estudios. He oído sus, hermano José Antonio, unos estudios que di sobre romanos que están ahí, implantando iglesias, y sobre la Septuaginta. Pero nuestro hermano aquí también, tenemos unos programas, hermano Valfre, guardados aquí en YouTube, donde hemos tocado el tema de la Septuaginta, contando con la aportación de nuestro hermano que ha escrito un libro muy bueno sobre la Septuaginta. Qué bueno, hermano, que está usted con nosotros y que estamos sirviéndonos. Nuestro hermano Jorge Hernández desde Tabasco. Saludos, hermano. Oh, un abrazo, hermano. Nuestro hermano José Salvador Espina desde San Juan, Argentina. Mis amados hermanos, gracias doy al Padre por ser parte de estas grandes charlas bíblicas. Un saludo y un abrazo para usted, hermano querido. Nuestro hermano Jesús Lozada, un saludo cordial desde Ciudad de México. A los expositores. Nuestro hermano Alexander Porras, saludos desde Costa Rica. Un abrazo, hermano. Amén, un abrazo. Amén. Una vez más, nuestro hermano Valfre Cordero. Estas charlas son muy buenas y me alegro de verlos juntos exponiendo las escrituras claramente. Y exponiéndonos. Y exponiendo. No solo exponiéndonos. Nuestro hermano Mino Rodríguez Cortés, y él mismo constituyó los apóstoles y otros profetas y evangelistas, otros pastores y maestros. Claro, todos los dones son de Dios. Amén, hermano. Nuestro hermano Alduvin Perdomo. Bendiciones, hermanos, la paz del Señor sea con ustedes. ¿Por qué en la iglesia institucional se preocupa solo de formar pastores en los seminarios, los producen en serie aún sin tener vocación, pero nadie en dicha iglesia se preocupa por formar maestros? Una muy buena pregunta, hermano. Nosotros nos lo hemos planteado por años. Por años, porque creemos que sí son dos servicios separados. Creemos firmemente que sí son dos actividades y que a unos el Señor les dio la posibilidad de poder enseñar, no neófitos, aptos para enseñar, y creemos que es un don. Y creemos que reciben palabra de sabiduría, palabra de ciencia. Entonces, ¿por qué, hermano, tenemos que pedir perdón del por qué no lo hemos hecho? Porque no es en los seminarios, hermano. No hay mejor seminario que la iglesia, que la comunidad. Ahí está el seminario. Es de ahí de donde brotan. No por haberse leído y memorizado pasajes
clave de 4 o 5 libros de teología, que es la idea que ellos tienen, y cursitos de liderazgo y de pastoral y todas esas cosas, que en ocasiones, bueno, una que otra cosa llegan a ser útiles, pero para el ministerio donde la vida entrelazada es la trama y urdimbre del servicio y del verdadero servicio cristiano, hermano, los seminarios, pues yo creo que no sirven de mucho, pero aportan conocimiento, sí, pero, aportan conocimiento. pero yo creo que ajenos al don no tienen mucha relevancia. Es decir, sí debe de respetarse lo que la Escritura dice, que el Señor es el que capacita en ese sentido, y por supuesto cualquier técnica humana de enseñanza o homilética. Ajá, es necesariamente de no desecharse, pues eso no, Sí, no es el claro. problema. El problema Ese no no es son el las problema. técnicas ni que te enseñen de teología, no creo que ese sea el problema. El problema es que hemos hecho a un lado la iglesia y hemos estructurado otra iglesia, aquella que el Señor había repudiado. ¿Se acuerdan en el texto con el que empezamos? Que dijo, entre ustedes no va a ser así. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Claro. Eso es lo que hemos hecho como iglesia. Es decir, exactamente lo que se nos había prohibido, y estoy hablando como institución. Eso fue lo que hicimos durante siglos y siglos. Y por eso Armando ha sido reiterativo en decir, tenemos que pedirle perdón a Dios por lo que hemos hecho con la institución. Sí, la verdad es que sí tenemos que hacerlo y tenemos que reflexionar, no nosotros, todos, y tomar en serio la Escritura. Y empezando por hacer traducciones que sí traduzcan, no como las que tenemos, que en realidad están acomodadas ad hoc, es decir, para el caso ad hoc, a las necesidades de los grupos que ya están previamente establecidos. Nombrando los ministros, nombrando los pastores, nombrando, cosa que pues ya hemos estado viendo con ustedes que no es de tal forma. Amén. Bien. Mino Rodríguez Cortés, lo que veo, hermanos, es que el pastor moderno lleva toda la carga de la congregación porque él mismo se lo busca y malinterpreta la escritura pensando que la Biblia le dice, como él es pastor, debe ser el encargado de todo, incluyendo aconsejar, enseñar, abrir el mal llamado templo, barrer el que ordena, quien canta y dirige, el que organiza todas las actividades, el que programa los cultos, el que efectúa casamientos, el que es responsable de cada ovejita, etcétera. He ahí el problema. Y sí, y es que eso también es otro problema, porque eso se hace para justificar un sueldo. Es que si no hiciera todo eso, ¿cómo le pagamos? No. Es lo que yo te decía hace rato. Ese es otro problema, tienes razón, ese es otro problema. Es decir, ahora el sujeto se siente con toda esa responsabilidad de hacer todas esas actividades, para porque si no, no se justifican todo lo demás lo que me pagan. Muy bien. ¿Verdad? O sea, son problemas que se van generando, claro, por haber hecho una institución, claro, que no es la que el Señor estableció. Dicho sea en palabras sencillas. Casi que estamos como en el tiempo del libro de los jueces, que en este sentido cada quien hace lo que bien le parece. Ah, sí, exactamente. José Escobar. El predicador, sinónimo de pastor, es el único autorizado para exegetar las escrituras. ¿No es esto un ardid que usó la Iglesia Católica durante siglos para evitar que los demás leyeran la escritura y ejercieran su responsabilidad de leerla? Sí, lo es. Por supuesto. Estamos de acuerdo. Hermano Escobar, un abrazo para usted. Me da gusto saludarlo. Y a mí me da más gusto que estas cosas están empezando a caer en los hermanos, veo que se están interesando por estudiar la escritura, no porque nosotros digamos X pasajes, sino veo que ellos mismos ya le están escudriñando ahí, buscándole, viendo, empezando a comparar textos, porque los oigo que lo que no lees tú, que están empezando a comparar Biblias y están empezando a lo mejor hasta ver griego, no sé, sí, lo cual me llena de completo gozo que empiecen a hacer esas cosas. Y realmente todos los hijos y las hijas de Dios podemos exegetar las escrituras, hermanos.
no es necesario tener un título académico para poderlo hacer. Claro. Bueno. Alexander Porras, mis hermanos, muchas gracias por sus temas. ¿Cómo responderían ustedes a esto? Es cierto, mis hermanos, que no todo ha sido malo en estos sistemas jerárquicos y Dios está bendiciendo a su pueblo a través de esto, porque Dios es soberano. Sí, nada más que no hay que confundir la actividad permisiva de Dios, que ya lo dije en la sesión pasada, el hecho de que Dios nos permita hacer ciertas cosas y a veces alejarnos muchísimo, con que eso sea lo que Él estableció. Claro, son dos cosas diferentes. Exactamente. El hecho de que Dios nos permita a veces cometer atroces pecados a sus propios hijos, y ahí lo pueden leer ustedes en las cartas de Juan, no significa que ese sea el modelo, que tengamos todos que ser terriblemente pecadores, aunque lo hagamos. O que Dios es indiferente ante, bueno, que se establezca la institución de el pastor y se elimine el sacerdocio de los creyentes o se vulnere. No importa porque Dios es soberano. No importa porque de cualquier manera Dios bendice a la iglesia. Sí, estamos confundiendo exactamente lo que Dios permite con lo que Dios ordena. Exacto. Que son dos cosas diferentes. Exacto. Dice Alexander Porras una vez más, es necesario evangelizar, es necesario predicar, pero esto no nos hace superiores, ni mucho menos señores de la grey. Mis hermanos, es que el asunto es que se están tomando roles que no nos compete. Y lo peor de esto, mis hermanos, es que se ha hecho como la forma de sustento. ¿Sí? Trabajo, y esta forma de vida hace que hablar del diezmo sea conveniente y tantos temas más, y cualquier otra forma que llegue a aumentar el rebaño siempre será bueno porque se aumentan las finanzas. Qué lamentable que es esto, y si lo compartes y si lo combates te vuelves rebelde. Sí. Te sacan del club. Te sacan del club. Y sobre todo es el asunto del diezmo, que yo supongo que ya lo comentaron, a lo mejor ustedes. No, pero el punto es que eso ni siquiera aplica a la Iglesia de Cristo en términos específicos del Nuevo Testamento. Eso está bien para los que son judíos, hasta el día de hoy, porque ellos siguen viviendo del Antiguo Testamento, y el Antiguo Testamento, pues, de alguna manera se los obliga. Pero eso no tiene nada que ver con la Iglesia de Cristo. Solo ese comentario quiero hacer. Bien. Nos saluda Elkin Gómez López desde Zarzal Valle, Colombia. Mira. Un saludo para usted, hermano. Un abrazo, hermano. Su hermano Minor Gómez, saludos desde Costa Rica. Saludos, hermano. Charlas bíblicas, hermano José Antonio. Les recuerdo el aporte del hermano Roberto Magaldi desde Argentina la semana pasada. Sí, hermano. Lo tenemos aquí frente a nosotros, un comentario que hizo nuestro hermano Magaldi, que no nos dio tiempo de leer y que en este momento vamos a leer. Nuestro hermano Magaldi, que vive en La Plata, en Argentina. Hermano, un fuerte abrazo hermano, para ti. Muy querido hermano. Dice, hermanos queridos, muchas gracias por toda la enseñanza tan valiosa que nos brindan. Quiero hacer un aporte a propósito de los pastores. Ellos nunca están solos. Siempre tienen una organización por sobre ellos a la que tienen que obedecer y a la que deben ser sumisos. Sí, el consistorio, el presbiterio, las asambleas generales, las asambleas de pastores. Sí, ya se ha hecho una estructura de la estructura y siempre hay alguien arriba. Claro. Sí, ese es parte del problema. Para todos se derrama. Jorge Hernández Bravo, por esto escribe libros el hermano Islas. ¿Cómo? Pues sí, hermano. No entendí. Que por esto escribe libros el hermano Islas. Que por todas estas razones tú escribes. Claro, y porque Dios le ha dado un don, hermanos, que no se imaginan. Y todo lo que viene, hermano, no saben ustedes. Nuestro hermano Alexander Porras, una vez más, ¿el término anciano y pastor son intercambiables? Yo en lo personal no lo veo que sea así. Yo tampoco nosotros, hermano. Porque muchos dicen, bueno, claro que sí, los ancianos son pastores, los obispos son pastores.
No, la función No hay es- tal cosa, no hay. hermano. Y si fueran intercambiables, la Biblia los intercambiaría, ¿no? Y hay palabras específicas No, para son cada... palabras diferentes. Así para como la función. intercambia presbítero y obispo, pero no lo hace con Con el pastor. Con Bueno, la anciana. tampoco tenemos mucha oportunidad de saberlo, hermano, pues hay un texto. En Hay el caso uno. del pastor. En el caso del pastor, o sea, tampoco tenemos posibilidades de saberlo. Yo en lo personal no lo veo que sea así, porque la No, palabra yo pastor tampoco, porque por todo lo que hemos estado diciendo, no encaja. No encaja. No encaja. sino solo en Efesios 4 dice, y esta fue una respuesta que recibí al respecto acá abajo. Entiendo, mi hermano, pero véanlo desde la perspectiva de la función. Los ancianos también serán señalados en el judaísmo como aquellos sabios que guiaban al pueblo. A la iglesia pasó el término para designar a aquellos que por su experiencia y conocimiento, Dios te bendiga, hermano, y conocimiento eran capaces de guiar al pueblo del nuevo pacto a la iglesia. Hermano, algunas figuras, ¿verdad, hermano? Parecen como provenir del viejo pacto. Uh-huh. Pero yo creo que reciben un cambio sustancial en el nuevo pacto, por la dinámica del Espíritu Santo, Claro. Porque estamos hablando de una comunidad nueva que no es la del viejo pacto. Universal, hermano, desde ahí. Es universal. La otra no era universal. Es el cuerpo de Cristo, la otra no era. La otra estaba restringida a un grupo, a una etnia, a una cultura, a un país, pero la iglesia se ha convertido en una iglesia universal, es muy distinto, muy distinto. No en todos habitaba el Espíritu Santo, más en poquísimos y solamente de manera temporal, y a veces muy temporal, ¿verdad? Y ahora la base de la iglesia es el Espíritu Santo. Es la permanencia cotidiana del Espíritu. O sea, esto hace un cambio radical. Bueno. Desde Grupo Teteleste. Desde Grupo Teteleste. Un abrazo a todos nuestros hermanos de Radio Teteleste. Nuestro querido hermano Víctor Troncoso, hermano. Nuestro hermano Troncoso. En este caso, nuestro hermano José Salvador Espina, qué importantísimo es saber qué bien que quiere decir el Salmo 23. Él es el único y buen pastor. Los demás que no lo toman como una función dada por el mismo que nos habla, son asalariados y salteadores, como lo dijo el que habla, en quienes sabemos que todo el cuerpo se nutre por medio de nuestro único y maravilloso Dios. Él es nuestro gran pastor. Gracias, hermanos. Gracias, hermano. Paloma Frau. Adelante, hermano. Estoy viendo. Nuestra hermana Paloma Frau. Gracias por su servicio. Pues como dice Romanos 10:12, así que la fe viene por lo que se oye a través de la palabra de Cristo. Amén, hermanos. Amén. Bueno, hasta este momento, hermanos, parece ser que no tenemos otra participación. Agradecemos muchísimo los saludos, las participaciones. Dios los bendiga a todos. Sus comentarios, hermanos, siempre son bienvenidos, siempre aprendemos unos de otros de esta manera. Y pues es una bendición y un placer muy grande estar con todos ustedes, hermanos. Aquí con nuestro maestro querido. Bueno, mi maestro. Él es mi maestro también. Mi maestro amado. Somos buenos amigos de muchos años, hermanos. Y hermanos queridos, pues los abrazamos también a ustedes con todo cariño, y los esperamos con la ayuda del Señor el próximo miércoles, que será 26. 26. Bendiciones del Señor de Gloria. Bendiciones del Señor de Gloria, hermanos. Buenas noches.